Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Vamos a dar principio a la actividad del día de hoy. Les voy a invitar muy cordialmente para que dentro de unos instantes inicien ustedes, participen en el sorteo. Antes que nada, les saludo muy cordialmente a nombre de las organizaciones, de las instituciones que organizan el 16º concurso de oratoria Juárez y Cárdenas, ejemplos para la juventud, que son la logia, la digna, leal y benemérita, respetable logia simbólica Ignacio Zaragoza, número 3, que dentro de 4 años cumplirá 100 años, porque es la más antigua de Tijuana. La Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, que también es la institución preparatoria más antigua de la península y que a pesar de todos los pesares, pues empezó a existir a partir del 2 de octubre de 1946 y que, bueno, este año cumplirá 73 años. Aunque ha habido algunos cambios entre el tiempo en sus denominaciones, primero fue Preparatoria Federal por Cooperación de la Baja California, después Escuela Preparatoria Federal por Cooperación de Tijuana, luego Preparatoria Federal por Cooperación Lázaro Cárdenas y finalmente dejó de ser Preparatoria Federal por Cooperación para ser simplemente Federal Lázaro Cárdenas. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, correspondiente de Tijuana, que este año cumplió 65 años de existir en Tijuana, aunque es la más antigua, la institución cultural y científica más antigua del continente, porque se fundó el 18 de abril de 1833. Fue fundada por el doctor Valentín Gómez Farías, presidente de la República, quien después fuera el que firmara como presidente la Constitución de 1857. Y finalmente, la Asociación de Cronistas de Ciudades de Baja California, que agrupa a los cronistas de los 5 municipios: Tijuana, Ensenada, Mexicali, Rosarito y Ensenada y Tecate. Aquí están presentes. Bueno, presentaré a los miembros del jurado. Tenemos en primer lugar a la dama, la licenciada y maestra Lilia Cárdenas Delgadillo Cárdenas, perdón. De la Sociedad de Historia y representa personalmente al presidente de la Sociedad de Historia, el contador Mario Córdoba Torres. Se encuentra con nosotros el licenciado Héctor Manuel Veiga, en representación de la Logia Ignacio Zaragoza. Él ha sido maestro presidente de la Logia y tiene el título de doctor honoris causa en Derecho. Está con nosotros el historiador por Tijuana, el historiador de Tijuana, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el licenciado José Gabriel Rivera Delgado. Tengo al maestro Topete. Me cuesta un poco de trabajo pronunciar su nombre. Pedro. El primero es Pedro Topete. El maestro Topete es especialista también en este tema y nos acompaña hoy como jurado calificador. Bienvenido. He dejado al final, porque así lo hemos acostumbrado siempre, un ex campeón de este lugar. Él ganó hace 11 años, aunque lo ven muy joven, bueno, hace 11 años siendo alumno de una escuela preparatoria, precisamente de la Lázaro Cárdenas. Ganó el primer lugar en este concurso y después de eso ganó otros muchos concursos, incluso algunos a nivel nacional. Licenciado, pero también maestro, pues tiene este título, maestría, Pablo Yáñez. Inicié hasta hace poco un programa llamado Plural en televisión, muy interesante, por cierto. Y finalmente al vicepresidente de la Logia Ignacio Zaragoza, el licenciado Manuel Herrera Islas. Manuel Herrera. Después del tiempo. Bienvenidos. No menciono a cada uno de los maestros aquí presentes,
algunos a quienes conozco desde hace años. Bienvenidos a los maestros que tienen siempre la acuciosidad, el interés, el empeño y la emoción de preparar y traer a sus alumnos, a los padres de familia que acompañan a sus hijos y a los familiares y amigos, aunque seamos escasos. Qué bueno que están hoy aquí y los felicito y les agradezco su presencia. Vamos pues a dar inicio y voy a dejar la palabra a los miembros del jurado calificador. Bueno, buenas tardes. Esperamos que este 16º concurso de oratoria Juárez y Cárdenas México para la juventud actual sea un éxito. Creo que ya con los elementos que van a competir, ya son 9, cumple con la regla de que sean más de 5. Conocen las reglas, creo que ya las leyeron, no se lo voy a repetir, pero de todas maneras lo más importante es que el oratorio debe ser pues, como mínimo 5 participantes. El tiempo no es un mínimo de 5 minutos y un máximo de 10. Y en la segunda fase es un mínimo de 3 y un máximo de 6, de hacer una cosa improvisada. Entonces ahorita lo que les voy a pedir a los que van a concursar, pasen para ver en qué lugar van a intervenir. Aquí están los boletitos, son 9, pueden pasar. Buenas tardes, mi nombre es Casiel Ancro Morosco y hoy los introduciré en el tema, el cual consta en la actualidad del pensamiento y la lucha de Juárez contra la privatización de la educación y la defensa de la educación laica. La educación como tal ha sido un problema, bueno, un detonante de varios debates debido a sus cuestionables formas de aprendizaje. No obstante, hoy les hablaré de la educación en el siglo XVII y el cómo surgió la Constitución de 1857. Para entender este problema debemos entender el cómo surge y el por qué surgió, cuáles son sus problemas. Este problema surge durante y después de la Guerra de Independencia. Esto provocó que la Iglesia o la religión como tal tomara el poder, cierta parte del poder de la sociedad mexicana. Esto provocó en lo que al ámbito educativo respecta dos problemas. Primero, que solo las familias de altos recursos y o privilegiadas tenían la posibilidad de una educación. Esto a su vez provocó dos problemas. Primero, que las personas de bajos recursos no tenían esas oportunidades, lo cual provocaría una tasa de analfabetismo altísima. Esto en México actual sería perjudicial y lo fue en su época. El siguiente problema surgiría a base de la pobreza, ya que no habría una oportunidad de crecimiento tan alta como lo tenemos en México actual. El segundo problema es que en esta sociedad que arrastra preceptos y dogmas religiosos, había dos preferencias en cuanto a lo social. Las personas que creían en la religión y las que no, siendo estas últimas las que tuvieron un rechazo por esta debido a que no eran creyentes. Sin embargo, en la década de 1830 se concibió la primera reforma educativa. Esta reforma destacó por incluir ideas liberales que eran bastante innovadoras en su época, siendo el motor principal de esta Benito Juárez, el cual consideraba que una educación y la laicidad eran las principales bases de un Estado liberal. En esta época se concibió la Constitución de 1857, la cual proponía varios artículos, del cual destacó a lo que este contexto respecta, a la educación, el artículo 3, el cual proponía tres cosas. El primero, una educación pública, una educación que considerada como derecho, ya que en aquel entonces esta era opcional. Lo siguiente era una educación gratuita, esto con el objetivo de darle acceso a todo el individuo mexicano a poseer educación. Y la última, pero no menos importante, la laicidad, lo cual era separar de todo dogma religioso a la educación y a diferentes aspectos de la sociedad, lo cual fue un impacto bastante grande en el México de aquel entonces.
apostando por la ciencia en el ámbito educativo. Si bien en esta época, gracias a esto, podemos tener una educación bastante abierta a lo que a temas respectan a diferentes estudios y nos da una demostración a nosotros como mexicanos la oportunidad de ver qué tantas posibilidades tenemos como individuos en el país. En mi opinión personal considero que si bien este cambio tuvo muchas consecuencias a favor, considero que para una educación enriquecedora para todo individuo mexicano deberíamos apostar por la prioridad en materias tales como ética, filosofía, lógica y ciencias sociales. Escojo las primeras 3 materias ya que se enfocan en el mismo estudio del ser, tales como el pensamiento, los valores, la reflexión, y lo cual considero yo sería un paso más adelante a crear alumnos únicos, capaces de reflexionar, de conocerse a sí mismo, y en cuanto a ciencias sociales nos ayudarían a ver lo que es una sociedad, las propuestas que podemos dar, los pasos adelante que podríamos dar como sociedad, ya que como humanos estamos normalmente acostumbrados a estudiar el espacio, el mar, el entorno. Como ejemplo más claro pondría el amor. Cuando estamos enamorados, nos enfocamos en querer a esa persona, en enfocarnos en esa persona, que al final nos olvidamos de querernos a nosotros mismos. Y eso es lo que nos falta como humanos. Nunca podremos avanzar como especie si en vez de que apostemos por conocer nuestro entorno, en vez de conocernos a nosotros mismos. Muchas gracias. Al llegar a casa, veo la cara de angustia de mi madre, al no tener nada que servirnos en el plato. Miro cómo mi padre llega cansado. Sus manos están tan áridas como las cosechas del campo. Las paredes están hechas con basura. Toda la familia usamos la misma ropa durante largo tiempo. Algunos de mis hermanos van a la escuela. Dicen que la educación los llevará lejos, que es una forma de salir de esta miseria, aunque yo dudo que algo o alguien pueda hacerlo. Buenas tardes, soy Maidali Hernández y represento a CECITE Plantel Zona Río. Es un gusto para mí poder expresar mis pensamientos ante ustedes del tema la actualidad del pensamiento y Juárez en la defensa por una verdadera reforma educativa, en contra de la privatización de la enseñanza y la defensa de la educación laica. El 21 de marzo, en la primavera de 1806, en un rincón de Oaxaca, en el pueblo de Guelatao, nace Pablo Benito Juárez García, un hombre con ardor por aprender, que tenía ganas de llegar a lo inalcanzable. De origen zapoteco, sus padres, Marcelino Juárez y Brígida García, mueren, dejándolo solo con tan solo 3 años de edad, huérfano. Su tío tendría que hacerse cargo de él. Él creció en el campo, haciendo algunas labores, pero su propio tío encendió el fuego por la curiosidad, la ilusión por aprender aquello que no era fácil. Estando en Guelatao, Benito Juárez se dio cuenta de que no iba a poder ir a estudiar a Oaxaca. Por ello, con 12 primaveras cumplidas, decidió emprender su viaje, desde la salida del sol hasta el crepúsculo del atardecer. Al llegar, se reunió con su hermana, María Josefina. Su actitud y empeño al trabajar lo llevaron a conseguir un fiel protector que vestía el hábito, un religioso, Antonio Salanueva, quien después lo mandaría a la escuela, donde había un grupo de niños decentes, privilegiados, guiados por un maestro, y un grupo de niños pobres, y al frente de ellos un simple ayudante. Después
ingresaría al seminario, donde se dio cuenta que carecía de vocación. Y también se dio cuenta de la corrupción que había dentro de la iglesia. Por ello, decidió dejar el seminario e ingresar al Instituto de Artes y Ciencias, donde se respiraba un aroma liberal, cambiando así la sotana por la toga. En 1834, Juárez se recibió como abogado de los tribunales. Juárez se recibió como abogado en busca de la defensa de aquellos que eran el rezago de la sociedad. El 18 de julio de 1872, Juárez deja este mundo. Un hombre de piel cobriza que luchó por la defensa de las garras de la corrupción y artimañas de la iglesia, que derribó las barreras del lenguaje, pues ha sido el único presidente capaz de leer latín, francés, inglés, además de su lengua materna, el zapoteco. Un abogado que defendía diestra y siniestra al campesino. Un hombre lleno de curiosidad, con hambre de adquirir nuevos conocimientos. Esa fue la lucha de Juárez por la educación. Juárez sabía que él podía progresar si ponía dedicación, arduo esfuerzo y constancia en el arte de aprender. A pesar de la lucha de este hombre por brindar la educación a todos, actualmente en México el 44% de la población es pobre, y de ese porcentaje, 36 millones viven en pobreza moderada. Los otros 11 millones viven en pobreza extrema. La situación narrada en el inicio de este discurso. Cuando hablamos de pobreza, no solamente hablo de las ciudades que están lejos de las grandes urbes, sino dentro y en las extremidades de las grandes ciudades. ¿Cómo decirle a un niño que su preocupación y a lo único que se debe de dedicar es a la educación, cuando no ha comido en días? ¿Cómo le dirás eso a un joven que está perdido en el mundo de la drogadicción? O peor aún, ¿cómo se lo dices a los padres de ellos, que sufren al ver ante sus ojos el hambre de sus hijos en todos los aspectos? No se trata de que el gobierno se haga responsable al 100% de estas comunidades. Se trata de hacerlas capaces de ser autosustentables, brindarles apoyo, activar su economía. Cualquiera que sea el precio de la educación, de las bibliotecas, es barato en comparación con una nación pobre. Walter Cronkite. La educación no es solo trabajo del gobierno, sino también es trabajo de alumnos, pues el estímulo de un alumno cuenta el 90% del aprendizaje. De maestros, de padres de familia, de las escuelas. La educación es el marfil de un país donde se cincelan los rostros de los futuros profesionistas, abogados, maestros, doctores, quienes se convertirán en la batuta que dirijan a este país en la orquesta mundial. La educación es para mejorar a los demás y dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste. Gracias. México se benefició por mucho tiempo de su petróleo. Llega Pemex y se convierte en uno de los sostenes más poderosos del mundo y de México en cuestión económica. Tiempo después,
sucede que Pemex se privatiza. Muy buenas tardes, alumnos, compañeros, jurado y público en general. Mi nombre es Victoria Abigail Medellín Cisneros y es un honor poder presentarles este tema, que es de gran importancia para nuestra sociedad: la expropiación petrolera y la lucha del gobierno contra la corrupción y la privatización dentro de ella. Pero para esto necesitamos un poco de historia, ya que un evento tan importante que en el año 1938 nuestro presidente de aquel tiempo, Lázaro Cárdenas, decide decretar la expropiación petrolera. Pemex es una empresa, o lo fue, que era pública y era una de las mejores y más reconocidas mundialmente. Esta no solo alcanzaba para alimentar a millones de personas y de personas que trabajaban, sino que también donaba más o menos o aproximadamente el 56% de las ganancias hacia todos los pagos públicos. Se cumplía con todos los regímenes. Y ahora no es la sombra ni siquiera de eso. Pemex se empezó desde el año pasado a haber rumores de que se privatizaría, siendo que muchas personas hicieron muchas campañas para poder tomar eso que era nuestro patrimonio como mexicanos, ya que todos vivimos aquí, ya que muchas personas lucharon porque todo el petróleo fuera benefactorio para México y no para países extranjeros o personas que llegaban y devaluaban nuestro petróleo. Dicho esto, vamos a introducir con el tema. El año pasado se creó un gran problema que alteró a toda nuestra sociedad y toda nuestra comunidad, y fue que el expresidente Enrique Peña Nieto logró en su sexenio cambiar el artículo 72, que dice que el petróleo es un recurso natural que es de México y le pertenece a México. Y lo cambió y rompió con todo esto y lo volvió a algo que hoy conocemos como la privatización. La privatización no es mala, no, al contrario, es demasiado buena, ayuda a la comercialización, al avance de los países, a demasiadas cosas en general. Pero claro que está mal en nuestro caso, porque desgraciadamente México no está preparado para eso. En México hay demasiada corrupción. Con la corrupción y con la idea de una minoría, hace que todas las decisiones solo sean benefactorias para un pequeño grupo de empresarios, a lo que en otros tiempos conoceríamos como la burguesía. Y esto no es lo peor, sino que ahora otros países, 17 en general, pueden venir y regresar a México tomando nuestro petróleo. Y no solo eso, sino que devaluándolo, también devaluando el trabajo que hacen los mexicanos. Enrique Peña Nieto le entregó no solo el permiso y no solo les dio el contrato de que puedan explotar lo que sería nuestro petróleo, sino que también les permitió darles la información sobre todos los yacimientos de petróleo de México, afectándonos. Durante mucho tiempo, para México fue muy importante esta empresa. Lo que más aportaba era que fue el sostén en el tiempo que se desarrolló la economía en la agricultura, en el campo, en la pesca, en la minería. ¿Qué ha cambiado? ¿En qué punto hemos llegado que solo un porcentaje de nuestra sociedad es la que sale ganando? Hoy, actualmente, nuestro nuevo presidente, AMLO, como lo conocemos, está poniendo en práctica un plan junto a las otras personas de gobierno. Su plan consiste en
una deuda de 1.100 millones de dólares, lo cual es terriblemente alto, considerando que muchas personas construyeron esto y que ahora lo derrumbamos porque la persona de una idea, las personas que decidieron cambiar esto porque creen tener el poder para hacerlo, y que tanto trabajo de los mexicanos, porque también como sociedad aportamos en aquellos tiempos, no solo en expresarnos, sino que hicimos eventos en los que la gente se podía expresar, gente que donó casas, donó joyas, donó incluso animales para salvar a México de su pobreza y para que en ese tiempo el presidente Lázaro Cárdenas pudiera llegar a crear la expropiación petrolera. Entonces, ¿cuál es nuestra labor como comunidad? ¿Quedarnos de brazos cruzados? ¿Quedarnos callados? Yo vengo aquí a que ustedes creen un criterio, porque la situación en la que estamos no es solo para dejarla pasar. Yo puedo decirles mi punto si es a favor o en contra de la privatización, pero lo importante es lo que ustedes crean, porque todos somos mexicanos y todos vivimos en un mismo país, en los que tarde que temprano todos pasamos por momentos difíciles y momentos bajos, y esto influye también en nosotros. Por eso yo les pido de la manera más atenta que piensen, recapaciten y creen un criterio en el cual puedan expresarse, y más que nada que levanten la voz para el futuro de México y para mejorarlo. Muchas gracias. Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Benito Juárez. Muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Martínez y es un honor poder presentarme ante todos ustedes para hablarles sobre el pensamiento de Juárez con respecto a la educación y a la enseñanza. Hoy en día vemos a niñas y niños estudiando, a jóvenes emprendedores creando sus futuros sin importar su género, religión o clase social. Pero ¿qué historia hay detrás de lo que vemos ahora? Fue en 1857 donde todo empezó a cambiar. Benito Juárez, el primer presidente de origen indígena, tuvo como propósito impulsar una educación gratuita, igualitaria y obligatoria. Para él era importante que todos tuviéramos el acceso a la educación, además de promover los derechos de las mujeres. En la actualidad vemos a mujeres triunfadoras, mujeres abogadas, ingenieras, arquitectas, que defienden sus derechos por sí mismas, pues es el legado que Juárez dejó. Tenemos el claro ejemplo de Dafne Almazán Anaya, alumna mexicana de Harvard, estudiante mexicana de Harvard y especializada en psicología con tan solo 13 años. De María Asunción Aramburuzábala, egresada de la UNAM, quien trabajó en la Bolsa Mexicana de Valores y se convirtió en la primera mujer que ocupó un lugar en ese organismo, conocida como una de las mujeres más influyentes en el ambiente económico. A Tatiana Bilbao, quien hoy en día es el nombre más importante e influyente en la arquitectura mexicana. A Mayron Reimers, quien estudió en el Instituto Tecnológico de Monterrey y es una de las periodistas principales del canal Fox Sports y fundadora de la organización Versus México, que busca incrementar la inclusión de los medios deportivos para acabar con los estereotipos de género que nos rodea la sociedad. Todas ellas mujeres destacadas y graduadas en México. En cuanto a los hombres, tenemos a Germán Larrea, quien tiene una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Anáhuac. A Andrés García, quien es fundador de Trisol, una empresa dedicada a la fabricación de
de materias primas por medio del reciclaje. Mujeres y hombres poniendo en alto el nombre de nuestro país. Nada de esto hubiera sido posible si el Benemérito de las Américas no hubiese promulgado el 2 de diciembre de 1867 la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que llegó a impulsar una educación de acuerdo al positivismo, llegando a una educación laica, una educación de acuerdo a la ciencia, a lo que se puede comprobar. Pero ¿quién diría que seguiríamos en la lucha para ver a los hombres y mujeres en un mismo nivel de igualdad y respeto? La sociedad sigue creando estereotipos, discriminación y desigualdad. Es por eso que yo, no solo como alumna, sino como individuo, propongo un cambio, propongo un México digno e igualitario. Propongo que las escuelas implementen libros con un contenido libre de sexismo, que les den pláticas a los alumnos, hombres y mujeres, de la igualdad que merecen. Juntos podemos lograr que México trascienda, podemos lograr que México salga de esos estereotipos, porque las mujeres y los hombres pueden llegar a hacer lo que se propongan. Pueden llegar a hacer lo que ellos deseen. Si los docentes y las familias trabajamos en equipo para que les demostremos que ellos pueden lograr lo que se propongan. Gracias por tu atención. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Salvador Allende. A continuación, les voy a presentar el tema de Cárdenas con respecto a la educación, el sindicalismo, el agrarismo y la defensa de la soberanía nacional durante la Segunda Guerra Mundial. México, un pueblo oprimido. Un pueblo oprimido que nunca tuvo la voz, que nunca tuvo el derecho de opinar. Cárdenas se lo dijo. Cárdenas, ese humilde muchacho al que apodaban el mudo porque nunca habló, fue un joven revolucionario que se lanzó a la lucha que había surgido con Madero, que fue continuada con Zapata y que finalizaría con Carranza. El México posrevolucionario había sido un caldo de cultivo para ensayos de la política, desde los más radicales hasta los despojos de lo que habían sido los ideales de la Revolución de 1910, que fue la democrática de Francisco Madero, la de 1913 y 14 contra la usurpación del gobierno por Victoriano Huerta, y la de la Constitución de 1917. Lázaro Cárdenas surge en este punto. Lázaro Cárdenas, que da lugar a lo que será la reivindicación nacional.
Cárdenas, el general misionero, es aquel que surge con la revolución, que le da la voz al pueblo de México, que le da el ser a sí mismo. Pero ¿cómo surge Cárdenas? ¿Cómo surge esta defensa por la soberanía? Lázaro Cárdenas durante mucho tiempo el México posrevolucionario fue gobernado por caciques militares, caciques que imponían su voluntad a diestra y siniestra. Sin embargo, como a toda capillita se le llega a su fiesta, el México posrevolucionario fue siempre gobernado por caciques militares que imponían su voluntad a diestra y siniestra. Tenemos ejemplos claros con Obregón, con Calles, y todo el periodo que se redujo en el maximato. Sin embargo, Cárdenas llega con esta nueva ola de libertad para imponer lo que sería el fin del maximato y el principio de la verdadera democracia mexicana. A partir de 1936, Cárdenas dará lugar a la transformación nacional, expulsando de manera pacífica a Plutarco Elías Calles para no generar un conflicto armado. Después de esto, la lucha no solamente será política, sino también en la educación. Educación que será laica para, de una vez por todas, liberar al pueblo de México de las cadenas impuestas por la religión católica. Gratuita para que los hijos de obreros y campesinos tengan el mismo acceso a la educación que el hijo del rico terrateniente. Obligatoria para terminar de una vez por todas con la esclavitud del conocimiento impuesta por los hacendados a sus trabajadores. Y socialista para que de una vez por todas el pueblo de México se una sin que tenga necesidad de clases sociales. Cárdenas impulsa el movimiento agrario, no solamente repartiendo tierras en la Huasteca, en Yucatán o en la Laguna, sino que imponiendo ejidos que darán lugar a las propiedades comunales que sacarán y sentarán las bases para el milagro mexicano. Cárdenas también dará lugar a los sindicatos. Sindicatos como la CROC y la CTM, una creada para compensar el poder de la otra, para que no hubiera un poder absoluto sobre los obreros y campesinos. También a la Defensa Nacional, junto con el general Caballero y los demás exiliados posrevolucionarios, crearán una zona que estará libre del fascismo alemán e italiano, pero tampoco será el patio trasero del imperialismo yanqui. Lázaro Cárdenas y su obra no solamente radica en la expropiación petrolera, que fue una parte de la independencia nacional, también radica en que dará lugar a que seremos el refugio para exiliados, para perseguidos y para personas libres que piensan en el bien común. Tenemos el ejemplo de León Trotsky, tenemos el ejemplo de los niños de Morelia y los republicanos españoles. La obra de Cárdenas no solamente trasciende a nivel nacional, sino también en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, lugares que son en los que Cárdenas es recordado porque, junto con la Unión Soviética, México fue el único país que sostuvo la lucha republicana en España. Estos exiliados españoles, después de su larga travesía, huyendo de las persecuciones, tanto en España como en Francia, llegarán a México y enriquecerán el patrimonio cultural de nuestra nación, creando el Colegio de España, o lo que conocemos hoy como el Colegio de México. Cuando Cárdenas finaliza su periodo sexenal, comienza una tradición que es un poco cuestionada, que es el dedazo presidencial, ya que impone a Miguel Alemán Valdés como sucesor. ¿Por qué escoge a Miguel Alemán Valdés y cómo será Cárdenas a partir de este momento? México está en un periodo en que la Segunda Guerra Mundial está latente. Las divisiones
entre fascistas apoyados por la religión católica y los militares obreristas está a punto de estallar. Necesita un contrapeso para todo eso. Y surge el general Caballero. Cuando los submarinos alemanes hunden el Potrero del Llano y el Paja de Oro, Cárdenas y el presidente en turno reaccionan de una manera que hasta nuestros días es recordada. ¿Por qué es recordada? Porque llamó a la unidad nacional. Llamó a todos esos generales villistas, carrancistas, callistas, obregonistas, lo mejor que tenía nuestro país para encabezar la lucha contra el fascismo. Pero esta lucha contra el fascismo no será para que el imperialismo norteamericano venga a nuestro país y ponga bases militares. Será para que nosotros de manera libre hagamos una guerra junto con toda Latinoamérica. Lázaro Cárdenas y la gran mayoría de sus colaboradores dentro del círculo de gobierno pusieron en marcha una nueva forma de ejercer el poder con una visión nacionalista y con sentido de justicia social nunca antes visto en nuestra realidad mexicana. De ahí su valor profundo y trascendente. El 1 de diciembre de 1940, Cárdenas, no del todo satisfecho, escribió en sus apuntes: "Me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado, cancelé muchos privilegios y entregué una buena parte de las riquezas que estaban en pocas manos". Buenas tardes, personajes distinguidos del jurado calificador, compañeros de la palabra, público en general. Mi nombre es Wendy Catelín Ferrero Chain. Represento orgullosamente a la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, cursando el segundo semestre. El día de hoy me complace exponer la presencia y obra de Cárdenas en Baja California. Antes de adentrarnos a la historia de la presidencia cardenista, es importante conocer un poco de su biografía. Lázaro Cárdenas del Río nació el 21 de mayo de 1895 en la antigua calle San Francisco, en la población de Jiquilpan, Michoacán. En noviembre de 1914 se incorpora al regimiento del general Plutarco Elías Calles, jefe de la guarnición leal al gobierno, mereciendo su estimación y amistad, que lo promueven al grado de teniente coronel. En 1928 se convierte en gobernador de Michoacán. Subsecuente a este acontecimiento, en el año de 1930 toma posesión como presidente del Partido Nacional Revolucionario. Posterior a su postulamiento, el 4 de julio de 1934, Cárdenas salió triunfante en las elecciones presidenciales de ese año e inicia el primer periodo de gobierno de la historia de México. Después de 24 años de violencia casi ininterrumpida, ocurrió entre 1934 y 1940 la última etapa del capítulo revolucionario, con la revolución pacífica del presidente Lázaro Cárdenas, el primero en durar 6 años en el poder. Durando 6 años. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿No lo creen? El único en durar 6 años. Lázaro Cárdenas fue el único que apoyó el movimiento obrero y campesino. Siendo el único en promover esto, para poder resolverlo, lo que hizo fue impulsarse. Lázaro Cárdenas, apoyando estos dos movimientos, impulsó una reforma constitucional en la que, por la cual los propietarios de grandes extensiones de tierra y del Estado debían de darles esas tierras a los campesinos indígenas para que ellos las repartieran entre las familias, para que ellos pudieran trabajar de ellas y beneficiarse de ellas,
pero no venderlas. Con razón, algunos de los campesinos indígenas le llamaban Tatalaza, reforma que impactó de una manera grande a nuestro estado de Baja California, conocido como el reparto agrario de Mexicali, el ejido colectivo y la integración del territorio, una utopía cardenista. Fue en 1937, tras la revuelta agraria conocido como el asalto a las tierras, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien expropió las tierras agrícolas del Valle de Mexicali, Baja California, que se encontraban en posesión de una empresa estadounidense conocida como la Colorado River Land Company. La expropiación de más de 100,000 hectáreas no solo fue un acto de justicia social para los campesinos solicitantes de tierras en aquel próspero valle, sino que también formó parte de una de las reformas del presidente que ocupaba recuperar la soberanía del país, integrar la totalidad a la nación, impulsar también la colectivización de las tierras. Siendo todo esto grandes cosas que Cárdenas pudo atraer en buena causa para el impacto de nuestro estado. Siendo así, el presidente Lázaro Cárdenas y su comité intentaron, y que sí, lograron, integrar la península de Baja California, logrando con ello la integración por medio de vías de comunicación, como lo fue el ferrocarril Sonora-Baja California. Y después, en 1940, se terminó de integrar este estado por medio de propuestas económicas, políticas y culturales, terminándose de construir las vías de comunicación Mexicali-Peñasco, uniendo finalmente el estado de Baja California. La expropiación del latifundio de la Colorado River Land Company fue una de las expropiaciones más extensas efectuadas a una empresa durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, siendo así recuperadas más de 117,027 hectáreas de un área total afectado de 172,282 hectáreas del estado de Baja California. Dicho lo anterior, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas ordenó que se cerraran todas las casas de juegos que operaban dentro del país a partir del 20 de julio de 1935, siendo cerrados en Tijuana los casinos Agua Caliente y el Florence Club. Subsecuente a lo anterior, el presidente de la República daba por expropiadas las instalaciones del Centro de Agua Caliente a partir del 18 de diciembre de 1937 y hace entrega de las instalaciones a la Secretaría de Educación Pública. De esta manera se estableció en Tijuana un centro educativo grande, nunca antes visto, que dentro de sus límites territoriales se encuentra la Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas, la POL, Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, Escuela Secundaria Técnica número 1 y Centro de Educación Especial Izcalli, las primarias Hidalgo e Independencia y el Jardín de Niños Carmen Moreno Corral. Gracias a las aportaciones de este presidente a nuestro estado, se pudo forjar lo que hoy es Baja California, nuestro estado natal, aquel que no fue olvidado por los demás mandatarios antecesores a él. Una Baja California fuerte, aquella que siempre está a favor del trabajo y de la justicia social, y que formó en nuestro pensar siempre brindar ayuda y ayudar a quien lo necesite. Para finalizar, les invito a reflexionar lo siguiente. ¿Ustedes acaso creen en el cambio? Yo sí, y creo que ese cambio se dio en nuestro estado gracias a la aportación de este general, ya que de no haber sido por él, tal vez el día de hoy no estuviéramos todos recordando las grandes hazañas que realizó. Y sin ninguna duda, él fue uno de los mejores presidentes que la historia de México ha tenido. Es por ello que les motivo a compartir lo dicho antes a sus generaciones presentes y futuras, para que de esta forma conozcan las mejores acciones realizadas
de cómo se conformó el estado de Baja California y lo que él hizo por ello. Para comenzar, me gustaría aludir a una frase de Oscar Wilde: cualquiera puede hacer historia, pero solo un gran hombre puede escribirla, y nosotros podemos hacerlo. Gracias. Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. General Lázaro Cárdenas del Río. Honorables miembros del jurado, compañeros oradores, público en general. Mi nombre es Sara Escudero Mora. Represento al Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios, número 58, Emiliano Zapata. Hoy vengo a presentarles mi tema: actualidad de la expropiación petrolera y la lucha del gobierno actual por recuperar a Pemex de la corrupción y privatización. El 21 de mayo de 1895 nace Lázaro Cárdenas del Río, militar, político y presidente de México de 1934 a 1940. El 18 de marzo se conmemora el Día de la Expropiación Petrolera. Fue cuando el presidente Lázaro Cárdenas tomó el control de la industria para convertirla en una empresa nacional. El petróleo dio sentido y fuerza al desarrollo mexicano. Sin este recurso estratégico, este país simplemente no existiría. Pero, ¿qué ocurre hoy en día? En las últimas décadas, los malos gobiernos lo han entregado al neoliberalismo y a los intereses de un imperio voraz, cuyos objetivos personales han rebasado los de una democracia. Petróleos Mexicanos, la gran paraestatal de México, es blanco de una estrategia abusiva que busca su privatización, y de tener éxito al pueblo mexicano se le arrebatará su patrimonio más importante, que brinda soporte económico al país. Privatizar o no hacerlo va mucho más allá de lo que vemos diariamente. La necesidad de privatizar se fundamenta principalmente en dos razones. La primera, mejorar la competitividad y economía del país. La segunda, la necesidad del sector público por reducir sus niveles de endeudamiento. Son dos razones teóricas, pero no podemos excluir la idea de una tercera, que consiste en el beneficio que se otorga a unos pocos. En México se vivió un desabasto de gasolina en distintos estados de la República como resultado de la lucha del gobierno contra el robo y adulteración de combustible, conocido como huachicoleo. El pasado 18 de enero ocurrió una explosión en Hidalgo debido a que un ducto de Pemex fue saqueado. 135 personas fueron víctimas de este terrible suceso. No eran huachicoleros todos, pero por supuesto que había gente dedicada a la mafia. Aquellas personas acudieron con recipientes para poder llevarse un poco de gasolina. Mexicanos, este país no va a cambiar jamás, siempre y cuando no nos comprometamos a trabajar para ello, siendo responsables y honestos. Hay que contribuir al cambio, aún así tengamos al mejor presidente del mundo. Aquellos 135 individuos fueron advertidos por la policía e incluso el ejército, que les pidió que se retiraran del lugar y no obedecieron. No es responsabilidad del gobierno. Para empezar, es responsabilidad de cada una de las personas que se acercaron a llevarse un poco de gasolina.
obedeciendo una costumbre que se hizo tradición, tomar lo que no nos pertenece sin medir el peligro. En los últimos 30 años de gestión, todos los presidentes que han llegado al poder no han hecho absolutamente nada por restaurar al país, ni política, ni económica, ni socialmente, mucho menos moral. Más del 40% del petróleo que sale de Campeche es robado por empresas europeas y estadounidenses, y esto lo saben plenamente los expresidentes. BlackRock amenazó con hundir a México a partir del 2022. Es el mayor fondo de inversiones a nivel mundial. Petróleos Mexicanos tiene un dueño, y este dueño es BlackRock. Sin embargo, el plan del nuevo gobierno de México de producir sus propios combustibles echa abajo los intereses de esta empresa, porque no quiere que este país deje de comprar petróleo a Estados Unidos. Este es el mayor inversionista institucional de la nación. El 61% de la deuda soberana está en manos de no residentes en el país. Y más del 80% de esta cantidad lo maneja tal empresa. Te pregunto a ti como mexicano, ¿en qué momento dejamos que esto pasara? Los propósitos de Lázaro Cárdenas de justicia social y dignidad nacional no se están cumpliendo. Los exhorto a cada uno de los que estamos aquí presentes, seamos parte de este cambio de una gran nación, porque México no está condenado y hay que cumplir con las aspiraciones que tenía el honorable Lázaro Cárdenas y aprender a valorar los recursos que nos brinda nuestra nación, nuestro patrimonio. No esperemos a que el gobierno cambie. Nosotros podemos ser parte de este cambio y cada uno puede demostrarlo de manera eficiente. Necesitamos una nación donde la corrupción no sea una forma consentida de gobernar. Como decía Emiliano Zapata, si no hay una justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. He dicho. Gracias. Los países deben sustentar una doctrina de respeto mutuo, sin prejuicios que constituyen un error tanto humano como científico. El hombre solo puede superar a otro a través del talento y a través del sacrificio. Muy buenas tardes, mi nombre es Valeria Pereda Alvarado y hoy tengo el honor de presentar aquí, frente a ustedes, un tema que me corresponde en este momento, pero realmente nos ha involucrado a todos desde siempre. Estoy hablando de cómo Cárdenas ha sido influyente en la educación, los sindicatos, la defensa de la soberanía durante la Segunda Guerra Mundial. Pero calentemos un poco, contextualicémonos. Oficialmente, la Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939, gracias a la invasión de Alemania en Polonia. Sin embargo, tiempo antes, México había sido testigo de la invasión de Italia a Etiopía en el 35, había estado presente en la anexión de Austria a Alemania en el 38 y también de Checoslovaquia en el 39. También estuvimos presentes en la Conferencia de Consolidación de la Paz en el 36. Pero realmente lo que importa aquí es que el 4 de septiembre de 1934, cuando
apenas habían pasado 3 días después del inicio de la guerra, nuestro presidente en ese entonces, Lázaro Cárdenas, estipuló nuestra neutralidad, la no participación del país en esta guerra. Él estaba consciente de nuestros antecedentes y, por supuesto, de nuestras políticas exteriores, las políticas exteriores mexicanas. Iba bien todo, de verdad. En ese entonces, nosotros teníamos control de la situación, pero un pequeño descuido por parte de Alemania, en mayo de 1942, nos costó toda esta paz. Un buque petrolero nacional fue hundido debido al bombardeo de este submarino que nos atacó. Nosotros supuestamente estábamos protegidos por una ley que se consolidó debido a la Organización de la Paz, la cual estipulaba que estaba prohibido el paso tanto de submarinos como de aviones bélicos para poder evitar este desastre en tierras y aguas nacionales. Una vez dicho esto, podemos comenzar a hablar un poquito más de nuestro presidente de aquel entonces. Él tomó el cargo el 1 de septiembre de 1934. Duró un sexenio, lo cual termina en 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial es importante reconocer el hecho de que él ya no era presidente. En ese entonces, él ya era secretario de Defensa Nacional. Y se preguntarán, bueno, ¿qué tanta influencia tuvo si ya no tenía un cargo tan importante como el presidente, que en ese entonces le correspondía a Manuel Ávila? En realidad hizo bastantes cosas que en la actualidad nos favorecen. Una de ellas, por ejemplo, es el debate que abrió de la reforma educativa. La sociedad estaba envuelta en una confusión, no sabía qué arreglar, qué imponer en este nuevo sistema pedagógico. Pero terminó siendo un cambio en el tercer artículo de la Constitución mexicana, el que favoreció a muchos de nosotros en la actualidad. Y menciona así: cualquier educación brindada por el Estado debe de ser socialista. No protegerá ninguna doctrina religiosa, irá en contra de los prejuicios y de cualquier tipo de agresión de este tipo. Vemos hoy en día cómo muchas personas son criticadas, ya sea por su estatus económico, su estatus social, sus preferencias. Me gustaría pensar que todavía se respeta lo que se estipuló en aquel entonces. Pero es muy importante ver las cosas como son, estar presentes y no solo escuchar, ver y dejar pasar, es hacer algo. Otra cosa que podríamos mencionar que trajo Cárdenas a la actualidad serían las reformas agrarias, las cuales consisten en que un territorio de cultivo es comunitario y se va repartiendo en pequeñas partes. Estas no se pueden ni vender ni heredar, simplemente pertenecerán a aquellos que las trabajan. Y es indispensable. ¿Se imaginarían el sufrimiento que ustedes tendrían si por toda su vida le hayan dedicado a un trabajo que a final de cuentas nunca se les va a reconocer? Que a ustedes nunca les van a dar la oportunidad de que permanezcan ahí, de que lo abracen y lo reclamen como suyo. Es una frustración inmensa. No me podría imaginar yo en una posición de tal magnitud. En el momento en el que hablamos de la educación, en el momento en el que hablamos de los sindicatos que surgieron para proteger tanto a obreros como campesinos, personas obviamente con una baja calidad
de vida debido a los pocos intereses que se invertían en ellos, a las pocas personas que recibían un privilegio como el que era ir a la escuela, el poder mantenerse todos los días sin tener que luchar por tus demás familiares, por tus amigos. La miseria de verdad era increíble. Ahora imagínense, sitúense en medio de una guerra. Estalla todo. No tienes ninguna estabilidad, no tienes de dónde sostenerte. Por lo cual, la llegada de Lázaro Cárdenas a la posición de secretario como defensor nacional fue fundamental para que reconociéramos tanto los valores que tenemos como humanos, como los valores que tenemos dentro de esta sociedad. Somos piezas infalibles. Si falta uno, se avería todo. Entonces, realmente, pienso que la figura de Cárdenas ha sido tan impactante, ha tenido tantas cosas que podemos rescatar para que hoy en día nos miramos los unos a los otros y podamos decidir qué futuro queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos. Todo esto da una luz en la oscuridad, nos da una esperanza entre tanta miseria, entre tanto sufrimiento. Nosotros tenemos las herramientas, tenemos el alcance. ¿Por qué no utilizarlas? Muchas gracias. Soy patriota, porque aún doblegado, humillado, con el alma pisoteada y el corazón roto, he dado mi vida por la patria misma, por México, por esta nación que nos separa, porque aún siendo mexicanos o siendo naciones de otros países, presentamos lo que es un fin común, comunidad de intereses, como ha dicho José Martí. Somos aquellos jóvenes, adultos, que presentamos el presente de México, no el futuro, y tomando en cuenta la referencia del pasado, para no volver a repetir los mismos errores. Distintivo y aclamado jurado, público, concursantes y demás presentes. Gael Frías Bejar, presente. Representando Cobach, maestro Rubén Vizcaíno Valencia. Y aquí, Juárez, la identidad nacional y los valores. He de decir que nos depara en algún futuro. Reflexionen. Si nosotros somos el presente, ¿a quién estamos dando la confianza para que tome las riendas en México? Ni siquiera Dios podrá ser parte de este camino, ya que el hombre es el mismo destructor, es el mismo creador y además es aquel que rige el país. Servicios públicos, educación, cultura, libros y demás. Es aquel que comunica, que tergiversa las culturas y además el deber de tolerar las demás personas, sin importar la raza, la religión o aquel país. Nosotros vivimos bajo el mismo cielo, vivimos sobre una nación, sobre un piso, aquel que nos entrega una familia, educación y además somos aquellos que representan el hoy. Debemos actuar congruentemente con lo que pensamos, sentimos y sabemos. Así, nosotros, nuestros hijos y futuras generaciones tendrán el valor, tendrán el próspero futuro. Y además, he de recordar que el pasado, imaginemos un gran pasillo. Sí, imagínense el pasillo. A la izquierda, todos los horrores más profundos que ha cometido el ser humano. Todos aquellos horrores, personas, niños, jóvenes que han sido acribillados, que han muerto, que han trabajado arduamente para que esta nación sea lo que conocemos hoy, libre, próspera y prospecta, tomando en cuenta ese pasado, un camino a la derecha, en ese gran pasillo, donde nosotros mismos hemos forjado lo que es identidad, valores y el legado de Juárez, no solo en México, sino universalmente. Tomaremos en cuenta que nosotros
somos aquí, somos el presente, el futuro. Daremos todo para nuestra patria. Yo mismo daré todo. Quiero que todos los jóvenes tomen conciencia, adultos, que paren, que tengan en cuenta que nosotros estamos aquí actuando, aquí encima, estamos educándonos conscientemente de lo que somos, qué queremos, a dónde vamos. Pues esas preguntas serán contestadas prontamente. Y de igual manera, aquí estar parado es un gran honor, ya que nosotros representamos los ideales de la juventud, representamos toda aquella problemática y repercutimos en el país. De cierta manera, somos los grandes artífices de la historia, no solo de México, sino universalmente. Nosotros llevamos a cabo todo tipo de valores, respeto, perseverancia más que nada. Alcanzamos nuestras metas, bajando aquellos sueños que están en las nubes. Ahora mismo tenemos que poner a cabo todo lo que sabemos, todo lo que conocemos y actuando. Ya, no hay tiempo, debemos pensar ahora. Siempre he dicho que toda educación se lleva desde la familia, no solo en la educación escolar. Que estos valores se vean reflejados en lo que conocemos en Tijuana y mis palabras repercutan en los 7 mares, en los 5 continentes, defender nuestras tierras con creciente confianza en los cielos, en los mares, en las calles de México y de igual manera en las colinas y montañas, como ha dicho Winston Churchill. Aquel que persevera alcanza sus objetivos preliminares. Aquí, hábitos, forjando nuestra persona, siendo mejores cada día, poniendo a cabo lo que nuestros padres nos han inculcado, pues somos el presente. Todos los valores deben ser universalmente, independientemente de cualquier religión, cultura, mestizaje. Somos mexicanos. Como mexicanos debemos dar la mano y ayudar al prójimo, sin importar etnia, lo que sea. Somos indispensables para el desarrollo humano. Como el desarrollo humano depende de nosotros. Pónganse a pensar, ¿qué serán de sus hijos? ¿Qué será de esta nación? No dejaremos todo a manos del presidente, la delincuencia y la corrupción. No, nada de eso. Nosotros mismos somos los que llevan a cabo esas acciones. Porque, como he dicho con anterioridad, el ser humano es el destructor, el creador. Todo lo que conocemos ha llevado a cabo el ser humano. Por lo que he dicho, deben forjarse a sí mismos, intelectualmente, sentimentalmente, y actuar por el prójimo. Deben ser libres, deben ejercer sus palabras, y aún los horrores, lo que pase o suceda. México hay que defenderlo con nuestra vida, con nuestro valor, con coraje, pues estoy encarnando la furia y el enojo de aquellos que aún no se pueden expresar. Desde lo más bajo he venido, ahora expresando estas palabras con creciente orgullo. ¿Por qué? Porque soy mexicano. Y aquí, en donde sea, desde las cataratas de Niágara hasta África, hasta Europa, hasta todos los lugares que existan, yo defenderé este legado, el legado universal de Juárez. Juárez, gran artífice, que ha venido desde lo más bajo, con un bastón. Ha sido un ejemplo para la juventud, desde décadas, años y siglos. Yo no quiero mantener sueños o proposiciones. Yo quiero actuar y he estado actuando, forjándome a mí mismo para madurar, ser consciente de mis actos y además asumir responsabilidades, defender mi patria con honor y orgullo. Pues los símbolos patrios, toda la bandera, el himno nacional es elemental y sustancial para conocer nuestro pasado, que ha derramado sangre, lágrimas y sudor, forjando así lo que hoy conocemos, el camino que nos espera. Sin importar dificultades, nosotros debemos actuar con valentía. Esencialmente, sin temor al pasado. Pues puede que ustedes difieran en mis ideales, sí. Sin embargo, con mi vida yo defenderé su derecho a expresarlos. ¿Por qué? Porque son mis prójimos, recíprocos y cercanos, amigos, familiares, presentes o personas
que comparten una afinidad conmigo, una afinidad que es alcanzar las metas, el objetivo de ser una nación mejor. Sin importar los problemas de los cuales ya se han tratado, yo he dicho, forjarse a sí mismo, forjarse a los demás, ser un ser social, ser aquel humano que represente las grandes y legítimas expresiones. Pues en ese gran pasillo que se han imaginado, con los horrores universales desde el comienzo de la historia hasta la actualidad, deben tener en cuenta que nunca se vuelven a repetir. Nosotros como juventud me encargaré totalmente de que eso se quede en el pasado. Pues algunos dicen que el mal y el terror debe ser olvidado, pero yo digo, hay que tomarlo en cuenta, hay que tenerlo en mente y no se vuelva a repetir. Y para finalizar, quiero decirles que es demasiado importante que todos ustedes sigan sus principios, cuiden a su familia y preserven lo que es suyo. Sin importar ideologías, todos somos mexicanos y unidos bajo la misma nación, bajo el mismo escudo y bajo los mismos símbolos patrios. He dicho. Gracias. El respeto al derecho ajeno es la paz. Don Benito Juárez. Buenas tardes, miembros distinguidos del jurado calificador, compañeros concursantes, público en general. Mi nombre es Wendy Catherine Perea Machay y el día de hoy expondré ante ustedes Don Benito Juárez en la defensa de la Constitución de 1857 y la intervención francesa. Antes de adentrarnos en la historia, quiero recordar un poco de los datos biográficos de este personaje, que sin duda alguna fue uno de los mejores presidentes que el país haya tenido en toda la historia. Don Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806. Este personaje estudió Derecho. Del Derecho se convirtió en juez, pero vio que esto no le servía de nada, ya que el país seguía sufriendo. Los indígenas seguían siendo discriminados y él, siendo un indígena, dijo: no, ya no voy a seguir haciendo esto, mejor me dedicaré a la política para poder defender a mi propia gente, incluyendo a todo mexicano que viva en esta nación. Con el tiempo, el presidente se convirtió en presidente de la Nación de México. Durante su presidencia hubo muchos disturbios y grandes enfrentamientos, como lo fue el ataque de Francia al país de México. Juárez luchó infinitas veces. Él luchó por la soberanía del país, defendió hasta la muerte a nuestro país, para que el día de hoy pudiéramos vivir todos y cada uno de nosotros libres, en libertad, que pudiéramos ejercer nuestro derecho de ser libres y vivir de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestra forma de vivir. Y es por ello que yo les digo, ¿ustedes creen que este presidente fue uno de los más importantes? Yo digo que sí lo fue. Este fue uno de los mejores presidentes, porque aparte de estar presente contra el ataque de Francia, él implementó reformas educativas para que pudiéramos nosotros estudiar equitativamente y que no hubiera distinción alguna de raza, etnia, de lenguaje, aspecto físico, color de piel, y que pudiéramos tener el mismo conocimiento que cualquier otra persona podía tener. Benito Juárez fue un gran obrero de la patria, un patriotista, una persona que defendió hasta la muerte, cayendo en un infarto, ejerciendo el mismo poder. Eso nos demuestra bastante. ¿Por qué lo digo? Porque hasta la fecha no ha habido ningún presidente que dure 14 años por el bien que hizo a su país. Un bien que el día de hoy podemos reconocer, el día de mañana, el 21 de marzo, que Benito Juárez nació una historia, nació un personaje
aspira a ellos. El derecho al respeto ajeno es la paz. Gracias. Indica el jurado calificador que ya están listos, pero antes quiero suplicarles que me permitan presentar a algunas autoridades de nuestra actividad que están aquí presentes. Y en primer lugar quisiera presentar al presidente de la logia Ignacio Zaragoza número 3, el ingeniero Eduardo Salcedo Morín, aquí presente. El que fue gran maestro de la Gran Logia de Estado, estuvo todo el rato aquí, pero en fin, el licenciado Enrique Riveros Moreno. También estaba aquí con nosotros, bueno, no los veo ahorita, es que si llegan los demás, el expresidente de la Logia Filosofía Ancestral, Francisco Javier Troncoso. Quiero agradecer de manera muy especial la presencia de las instituciones educativas que participaron en esta ocasión, el Instituto Aguacaliente de la Universidad de Tijuana, CUT. Un aplauso para ellos. CETI 58, Emiliano Zapata. Debo recordarles que este es el año de Emiliano Zapata, ya que se cumple el centenario de su fallecimiento en un proditorio asesinato que en Chinameca, precisamente en abril de 1919. Este año es el año pues de Emiliano Zapata. Colegio de Bachilleres, plantel Rubén Vizcaíno. Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Colegio de Bachilleres, plantel Rosarito. Rosarito participa hoy por primera vez con nosotros, así es que se extendió hacia Rosarito, fuimos a Rosarito y yo nunca pensé que iban a ir, fue un día muy lluvioso y qué bueno que estuvieron ahí. Por cierto, saludos al director, exalumno mío. Bien, CECITE, plantel Zona Río. Y agradecemos a los compañeros y señores jueces, al licenciado Héctor Manuel Vega Galindo, a la maestra Lilia Delgadillo Cárdenas, al historiador José Gabriel Rivera Delgado, al maestro Pablo Yáñez Plasencia, al maestro Pedro Essenherzer Topete Chico, Manuel Herrera Islas, vicepresidente. Y antes de darles la palabra para que ya nos den a conocer, no es que quiera hacer la devoción, pero es que a 3 de los jurados ya les dimos el agradecimiento a nombre de los organizadores el día de ayer. Hoy lo hago con la maestra Lilia Delgadillo Cárdenas, jurado. Al maestro Pablo Yáñez Plasencia, jurado. Al licenciado José Manuel Herrera Islas. Nuestro agradecimiento a nombre de la Logia Ignacio Zaragoza número 3, digna, leal y benemérita, respetable Logia Simuli Ignacio Zaragoza número 3, de la Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, de la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística correspondiente de Tijuana y de la Asociación de Cronistas de Ciudades de Baja California. Dejo la palabra a los miembros del jurado. Antes de dar los resultados, quisiera también saludar desde esta tribuna al hermano guía de la FED, Gerardo Pimentel, que es el presidente de la FORE. Quiero decir que Mario también fue allá por los 40, 50,
También miembro de la logia AGEF de aquel entonces. Hay 3 logias AGEF aquí en Tijuana. Son jóvenes de 12 a 18 años que quieran venir a trabajar aquí con las logias AGEF, Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad. Y hoy en día que estamos celebrando mundialmente el Día de la Felicidad, pues felicidades a todos. Y la logia masónica trabaja precisamente en estos eventos, dando felicidad y sintiendo la felicidad a todos los humanos. Vamos entonces a proceder, ahora sí ya, a lo que están esperando. Vamos a comprar primero las participaciones, vamos a dar los reconocimientos de la participación a todos los que hoy en día participan. Entonces, la señorita Laura Alejandra Martínez Bautista. Yo voy a pedir que después de que reciban su diploma pasen por sus libros. aquí primero el micrófono. Estos libros fueron donados por la Sociedad de Historia, por el Instituto Municipal de Agricultura, por el Centro Cultural Tijuana, por la librería Libro Club y algunos por el licenciado Gabriel Rivera Delgado. Aquí está. ¿Otro nombre? Diego Alejandro Benítez López. Diego. Se lo guardamos. Se sigue. Continuamos con Jaciel Alejandro Ancrom Orozco. Y a Felipe García José Andrés. Reconocimiento de participación también a Maidali Chelsea Hernández Sandoval. Victoria Abigail Medellín Cisneros. Entonces, ahora sí, ya más o menos se imagina quiénes son ustedes, ¿verdad? Que quedaron. Falta entregar. Vamos a dar el tercer lugar, que lo va a dar el señor licenciado Cañas. Bueno, no falta uno. ¿Qué falta de participación? Gael, ¿tú tienes? El de Gael no nos lo han entregado todavía. No entregado, te lo doy. Entonces, Gael, ¿cómo se llama? Nos dijo que... Vamos a dar el resultado al tercer lugar, que va a ser el licenciado que va a nombrar al tercer lugar. La digna, leal y benemérita, respetable logia simbólica Ignacio Zaragoza número 3, con la valiosa participación de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, correspondiente a Tijuana Asociación Civil, y la Asociación de Cronistas de Ciudades de Baja California, en el marco del 81 aniversario de la expropiación petrolera y el 203 aniversario del natalicio de don Benito Juárez García, otorga el presente reconocimiento por haber obtenido el tercer lugar en la categoría de preparatoria a Wendy Kathleen Perea Machán. Vamos a pedirle, Ahí está la el presidente de la
entregue el premio al muchas felicidades. Muchísimas Y también felicidades. Ahora vamos a anunciar el segundo lugar. El segundo lugar corresponde a la señorita Valeria Pereda Alvarado. Muchísimas felicidades. Pues ya obviamente por todos saben que es el primer lugar, pero voy a leer aquí también, dame chancita para decir, la digna leal y benemérita, respetable logia simbólica, Ignacio Zaragoza número 3, con la valiosa participación de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente de Tijuana AC y la Asociación de Colegios de Ciudades de Baja California, en el marco del 81 aniversario de la Expropiación Petrolera y el 213 aniversario de la tradición de Benito Juárez, yo referente al reconocimiento por haber obtenido el primer lugar en la categoría preparatoria a Sara Jimena Escudero Mora. Con esto concluimos este evento y lo esperamos, no sé si ya para el año que entra, excepto la creación de la área de este nivel, pero los demás pueden competir por el segundo y los pero ya la creación, pues no, pero el año que entra sí, porque que puedan venir a concursar. Vamos a pedirles que también el jurado se tome una foto con... Quiero darles las gracias por enriquecer no solo a los participantes, que obviamente son los protagonistas de esta tarde, pero a cada uno de ustedes que se dio cita para apoyar este evento y apoyar a estos participantes. El poder ser preciso en el hablar es una de las herramientas y las actividades más enriquecedoras que el ser humano puede abordar. Ser preciso al hablar consiste en poder transformar y sintetizar la realidad del pensamiento y el pensamiento en palabras. Y eso es una labor que enriquece a ambas partes, al que emite la voz y al que recibe el mensaje. Por lo tanto, en la oratoria se conjuntan grandes virtudes del ser humano. No debe de morir y no debe de dejarse de lado ni nunca darse por hecho. Debemos seguir promoviendo esta clase de eventos, porque promover la oratoria es promover el pensar, el sentir y el transmitir. Y si eso no es la definición de un ser humano, si eso no es lo que nos distingue de los animales, yo no sé qué cosa es. Gracias de nuevo por estar aquí.